Yo lo contextualizaría en un proyecto del presidente Putin de recuperar la proyección histórica de Rusia, pero combinándola con la época de los zares y la época soviética. En este momento en el mundo en donde no hay un hegemón, sino que hay tres aspirantes a hegemón, Rusia es uno de ellos, y acabamos de tener la visita del presidente Putin en América Latina, que vino a consolidar su presencia por primera vez en la historia de América Latina de una potencia distinta a las europeas y a los Estados Unidos que pretende tener presencia en América Latina. Las otras dos potencias que aspiran a tener ese control global es China y los Estados Unidos. Entonces estamos viendo un reacomodo de fuerzas a nivel global en donde hay componentes claves. Uno de ellos es precisamente Crimea, y ya don Gilberto en el bloque anterior se refería a todo ese cordón que aspira a tener Rusia de protección frente a las presiones que reciben en términos políticos, económicos y militares por parte de Europa, de Estados Unidos y de la misma China. Pues esto se ha mantenido así en los últimos años, un clima de bastante inestabilidad, de violencia constante, de difícil construcción de instituciones y de procesos de diálogo, y se acentúa a partir de la guerra en Siria, cuando un componente que tenía una participación militar activa en ese país, en ese momento el Estado Islámico de Irak y Levante o Siria, pues irrumpe en el norte y pues rompe las fronteras tradicionales entre esos dos países. De hecho, esas fronteras están ya definidas en los acuerdos de Sykes-Picot hace mucho tiempo, están ya borradas, ¿verdad? Lo cual implica pues un cambio muy importante en la geopolítica de Medio Oriente, porque por primera vez tenemos una variación significativa y violenta de los límites nacionales definidos, ¿verdad? Que estaban instituidos por Francia y Gran Bretaña, que era la manera en que se iban a dividir pues esa zona. Sí, porque bueno, la mayoría de las fronteras de Medio Oriente pues fueron definidas por los llamados orientalistas, ¿verdad? Es decir, ingleses y franceses, que pues trazaron límites al margen de las identidades culturales, antropológicas, religiosas, y de esa forma pues creando una serie de conflictos que vienen a pervivir a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y ese es un tema importante porque tiene una dimensión que trasciende lo religioso, ¿verdad? Aparentemente se trata de un conflicto religioso, es decir, una banda de radicales, de extremistas que de la noche a la mañana irrumpe y empieza a sembrar el terror. Yo creo que hay que tener cuidado con esa visión que cifra o determina todo por lo religioso, ¿verdad? Porque es un componente importante, pero también aquí hay una gran cantidad de intereses, de factores geopolíticos, hasta el tema del gas, del petróleo, de manera que encasillar el tema como un tema religioso es complicado, ¿verdad? Temerario. Yo coincido con Abelardo en que la causa estructural que nos llevó, o una de las causas estructurales más importantes que nos llevó a la crisis de los 70s, era la desigualdad. Era en el momento en el que se firma el acuerdo de paz, el último punto, el último pendiente es desarrollo. Ese siguió siendo un pendiente, en todos estos años, en estos 30 años, no avanzamos en el desarrollo, nos hicimos cada vez más desiguales para adentro y para afuera, cada vez más desiguales entre nosotros y cada vez más desiguales adentro, lo cual contribuye a ese desencanto democrático y a un montón de cosas, a un montón de los problemas que estamos teniendo, al crimen organizado, la violencia, la ilusión con soluciones mágicas. Va a venir un pastor que nos promete prosperidad. Al populismo que creímos que habíamos abandonado. Exacto. Que viene un poco por todos lados, porque ese populismo lo está viviendo el mundo entero, igual que el desencanto democrático, no es una característica únicamente nuestra, pero bueno, nosotros vemos más claro y más trágico lo que está pasando aquí, porque tenemos
tenemos en Salvador donde meten preso por corrupción al fiscal, al segundo de la Fiscalía General, le abren un proceso. En Guatemala, donde tenemos los casos terribles de corrupción que están saliendo. En Nicaragua, donde hay la tragedia no solo de corrupción, sino de corrupción, de represión. Eso me hace pensar a mí que es que quizás uno de los problemas en este desarrollo reciente de Centroamérica fue haber pensado que los problemas se resolvían solo con elecciones, ¿no? Y que era el juego de los partidos políticos, supuestamente con reglas establecidas, la conversión de movimientos guerrilleros en organizaciones o en formaciones políticas, lo que iba a resolver los problemas de la debilidad institucional de las sociedades centroamericanas. Pero es que en realidad la debilidad institucional de las sociedades centroamericanas no tenía que ver solamente con el ámbito de las instituciones, tiene que ver con la dinámica de la sociedad. Y entonces lo que ocurrió en Centroamérica fue que en esta transición las viejas oligarquías se reconvirtieron, no desaparecieron. O sea, los dueños de las haciendas, los que controlaban la producción y la agroexportación del café, los que estuvieron vinculados a los enclaves transnacionales de banano, luego fueron los empresarios que adquirieron los bancos, que compraron la telefonía, que se metieron entonces al mundo de los negocios en la nueva etapa de transformación económica de Centroamérica, vinculado a los procesos de acumulación transnacional. O sea, las viejas oligarquías criollas, violadoras de los derechos humanos, autoritarias, aliadas con los militares, después de los años 90 se aliaron con el capital transnacional. Dejaron a un lado a los militares porque las formas de dominación se reconvirtieron, pasaron a otra etapa, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer una lectura no solamente a nivel de Gran Bretaña y lo que pasa con el público joven. Y es que el público joven no cree en los sistemas políticos y no cree en las consultas. Y entonces el público joven, ¿qué fue lo que hizo precisamente en el Reino Unido? Pues no acudió a votar en general, sobre todo en las zonas periféricas, porque en Londres sí. Fue más fuerte el no, ¿verdad? Fue más fuerte el quedémonos, claro. Fue más fuerte. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que cuando se hacen cálculos políticos no se hacen desde una visión tan adulta. Hay que hacerlo desde una visión de qué es lo que los jóvenes, que lo decía muy bien Gerald, es que los jóvenes estaban disfrutando de poder trabajar en cualquier lugar de la zona euro. O sea, estaban disfrutando, o más bien no de la zona euro porque estamos hablando del sistema monetario, sino más bien de poder trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea. Claro. Estaban disfrutando de poder educarse también bajo el sistema Boloña. Entonces, desde este sentido, era la población que más iba a sufrir. Al día siguiente, el otro día había visto yo en un TEDx precisamente un joven donde decía, el 24 de junio del 2016 me levanté sin la posibilidad de trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea. Me levanté con la dimisión de mi primer ministro, o sea, me levanté en un escenario de inestabilidad. Eso es lo que decía, era la voz de los jóvenes en ese momento, una lectura desde todo punto de vista incorrecta. Y en ese sentido, Valeria, tal vez nos podrías introducir, ya que Sergio lo coloca sobre la mesa, efectivamente, cómo es que surge ese conflicto, digamos, en Yemen y qué actores e intereses están involucrados, porque sí, efectivamente, no es un país, por lo menos que a nivel mundial, ¿verdad? Y más desde Costa Rica se hable, ¿verdad? O se conozca, se esté constantemente planteando que hay ¿verdad? Que es de los países más pobres, etcétera. Bueno, primero quisiera destacar que se trata de tribalismos, ¿verdad? Y que son tribalismos históricos. Probablemente nos cuesta mucho entender desde esta parte del mundo de qué se entiende por un tribalismo, pero sí debemos tener claro que no es solo el conflicto que siempre nos exponen de Medio Oriente como un conflicto entre suníes y chiitas, sino que se trata de un conflicto más complejo en donde no solo funcionan como actores, por ejemplo los hutíes, sino también se encuentra Al-Qaeda, se encuentra Arabia Saudí, se encuentran otras potencias interviniendo. Y particularmente quisiera destacar que no es necesariamente la cantidad petrolífera o la cantidad de recursos de Yemen lo que nos coloca a Yemen en este momento como foco, sino que es justamente su ubicación estratégica.
Claro. Yemen tiene, bueno, las salidas del petróleo de Arabia Saudí pasan muy cerca de Yemen, está el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa la mayor cantidad de petróleo del mundo, y entonces en ese sentido las potencias han intervenido durante estos últimos años. Este conflicto parece lejos de acabarse y justamente entonces debemos prestar atención que probablemente la prensa nos expone este conflicto como un conflicto de terrorismo y de grupos armados y demás, pero ¿por qué no nos planteamos si el terrorismo justamente pertenece solo a un grupo no estatal, como en este caso se le está atribuyendo a los ataques a los hutíes, sino que pertenece también a estados que están interviniendo de manera convencional y no convencional? Algunos analistas hondureños, ¿verdad?, afirman que lo que ha sucedido en los últimos días, precisamente en Honduras, es muy parecido a lo que pasó hace 10 años, ¿verdad? Y que en realidad es una continuidad de un proceso ininterrumpido de consolidación del golpe de Estado, ¿verdad? Lo que siguen insistiendo es que si bien el golpe pasó hace 10 años, ¿verdad?, todo lo que viene pasando, todo lo que, ¿verdad?, las decisiones que el Estado hondureño toma, como las que ya nos estaba explicando Alberto, lo que hacen es más bien ir consolidando, ¿verdad?, ir perpetuando ese golpe. Sin duda, existen actores que buscan claramente tener un mayor poder, ¿verdad?, en Honduras y tratar de hacerlo para sí. Yo creo que así como Honduras y varios países, la fragilidad y la debilidad de la institucionalidad, que comentaba Alberto, es clara, y en ese sentido no solo ciudadanía, sino otros actores han tratado de buscar, ¿verdad?, inclusive por ahí los organismos internacionales, organizaciones que han buscado justamente generar algo de garantías, un poco más de transparencia y principalmente, que es el caso que puedo comentar, el tema de reformas electorales, ¿verdad?, propiamente, ya que, por ejemplo, las oportunidades de diálogo son complejas porque no existen tampoco condiciones para llegar a un diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez hablar de que la situación del 2009 se sigue perpetuando, digamos que pensando en el ordenamiento de las relaciones de poder propiamente en Honduras, sí existen actores que buscan y que sugieren, además, claramente con el tema de la reelección, que sugieren que quieren buscar otro tipo de formas de incrustarse, ¿verdad?, en las raíces del Estado hondureño. No obstante, eso también da pie a la oportunidad de que hayan otros actores que quieran buscar un cambio. Eso sí, como comentaba Alberto, con garantías a libertades individuales sumamente pobres, ¿verdad? Claro, ¿y cómo se puede leer entonces la reelección de Juan Orlando Hernández en esta coyuntura, ¿verdad? Porque también hay como una gran crítica que no se podía dar la reelección, al final se da la reelección, hay más manifestaciones, además estamos hablando de un estado que es, digamos, las estadísticas son terribles, el 67.1% de la población vive en condiciones de pobreza, con la tasa de homicidios de 41.41 homicidios por cada 100.000, en este momento que bajó, ¿verdad? O sea, en todo esto que estabas explicando, además, esta reelección es un detonante importante, ¿o no? Sí, sin duda, claramente. Es decir, la reelección, pensando, bueno, obviamente hay que atarlo, ¿verdad?, claro, a otros temas, pero la reelección llega a ser insisto, un punto de inflexión, ¿verdad? Es decir, era algo que no esperaba la ciudadanía, era algo que además que Honduras tenía muy claro que no tenía que volver a pasar, porque, bueno, históricamente hay antecedentes en el caso hondureño, y no se esperaba que a estas alturas del juego democrático, de la más o menos cierta estabilidad que mostraba Honduras, llegara a suceder. Quizás yo agregaría que evidencia un síntoma que se ha agudizado en el caso de Honduras más recientemente y que podemos reconocer también en otros países de la región, y es la creciente interferencia o cooptación del Poder Ejecutivo hacia otros poderes del Estado, o sea, una erosión de la independencia de poderes, que es un principio básico de cualquier democracia saludable, ¿verdad? Creo que la aprobación de la reelección en la Sala Constitucional de Honduras evidencia cierto tráfico de influencias que pone en riesgo esa independencia de poderes y que existen hechos que hacen ver con claridad pues una mayor hegemonía del Poder Ejecutivo y una mayor dominancia de ese Poder Ejecutivo hacia el resto de la institucionalidad en Honduras, pero también en otros países. Y bueno,
El claro ejemplo también hoy y más dramático quizás es Nicaragua, ¿verdad? Donde prácticamente hubo una cooptación de toda la institucionalidad, incluyendo el Consejo Supremo Electoral. Bueno, y le sumo a ello además el tema del organismo electoral, ¿verdad? La partidización propiamente de la cúpula del organismo electoral, el cual no genera las garantías para que entonces se pueda participar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y ahí sin duda es un tema que las reformas electorales tienen que apuntar, porque es claro que la neutralidad y la imparcialidad del órgano es vital, ¿verdad?, para poder tener elecciones procedimentales libres, transparentes. Bueno, hay que entender que China cambió su modelo de desarrollo. Desde los tiempos de Mao Zedong, que fue el fundador de la República Popular China, él apostó inicialmente a un estilo de desarrollo inclusivo hacia adentro de China, que no le resultó. Claro. Vino una hambruna tremenda, vino la revolución cultural y los siguientes líderes chinos han comprendido que el éxito de China depende de su integración con el mundo. Esa es una realidad. Eso es bueno, me parece a mí, para el mundo. Así lo comprendió el presidente Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger cuando establecieron las relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos. Comprendieron que a China había que involucrarlo en el mundo. China tenía ese interés y lo que estamos viendo es básicamente una continuación de esa estrategia, una profundización. ¿Por qué? Bueno, China años después se viene a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, ya tiene como 12 años más o menos, tal vez 15, ahorita no preciso. También es miembro importante del Fondo Monetario Internacional, de hecho ejerce una de las vicepresidencias. Es decir, China ha venido involucrándose en el mundo, y lo cual pues significa que tiene que jugar con las reglas del mundo, y eso es importante. Pero en esta materia, lo que China está haciendo es que ella es muy dependiente del mundo. Es decir, ¿en qué sentido? En energía. Todos estos países que mencionaba Constantino, que China tiene cerca de 13, 14, tiene fronteras. La más larga es con Rusia. La otrora problemas entre Rusia y China han quedado atrás. Es decir, energéticamente depende mucho de Rusia, depende de países como Kazajistán, donde hay tuberías enormes de gas o de combustible, que China, el desarrollo chino no es autosuficiente. Entonces China también extiende sus brazos a países como Ucrania, donde hay empresas chinas que alquilan terrenos enormes para sembrar, lo que está haciendo también con Argentina, con la soya. Es decir, China, ese apetito, entonces la idea de la franja y la ruta viene a desarrollar aún más esa integración con el mundo, y le dice China: yo vengo aquí en Son Pacífico a dinamizar las redes de comercio internacional, el financiamiento de proyectos. Crea el Banco de Inversiones Asiático, que es un banco enorme, ya son 160 países. Tiene más plata que el Fondo Monetario Internacional. Que están siendo, que es mucho decir. Que están siendo, digamos, parte de eso, e invita a los países, y ahora podemos tocar un poquito lo que está haciendo América Latina con eso. Pero realmente yo lo veo como puede ser una mayor profundización, porque China es mucho más dependiente. Ellos comprenden bien esa dependencia del mundo, y entonces es ahí donde a ellos les interesa tener posición en todos los países. La candidatura al BID era una línea fundamental de la política exterior de América Latina para América Latina de los Estados Unidos. Implicaba un enfrentamiento claro con China. El BID es el que va a manejar todos los procesos de reconstrucción después del coronavirus. Entonces era claro que los Estados Unidos, después de que se le rechace ese candidato para ser el segundo del BID, iba a impulsar esa candidatura a sangre y fuego. Y yo creo que así lo hicieron. Estamos hablando de un país que le va a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, probablemente que sí, aunque
los eventos de los últimos días ponen en cuestionamiento eso. El principal director, el principal país que facilita la toma de decisiones en el BID son los Estados Unidos. Entonces, eso explica un poco el voto, ¿verdad? Para que veamos esas características intermésticas de la política exterior. Pero mi gran pregunta es, ¿por qué lanzamos a Laura Chinchilla en una candidatura poco viable? Es decir, ¿por qué no se cuentan la posibilidad de votos antes de lanzarse? Eso lo que nos refleja son varias cosas que yo quiero puntualizar. En primer lugar, este es un gobierno que entra muy apretadamente al poder por la cuestión de la segunda ronda. Es un gobierno que probablemente sus máximas figuras no pensaban que iban a ganar. Es un gobierno de coalición, una coalición débil con visiones distintas de la realidad interna y creo que muy pocas luces o visiones externas. Es decir, se preocuparon más en el clima interno que en las posibilidades externas. Por otra parte, cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo donde no aparece por primera vez en los últimos 5 planes nacionales de desarrollo un capítulo exclusivo de política exterior o internacional. De forma tal que es un gobierno que no tenía una dirección clara en política exterior y ya no la tuvo en términos generales porque el cambio de cancilleres evita que se tengan visiones claras. Es decir, don Rodolfo, que es el último canciller, tiene que lidiar con una pandemia, con una situación de emergencia, y siendo el tercer canciller, eso te debilita en tu posición política. Entonces, este gobierno enfrenta ciertos elementos que lo hacen débil en política exterior. Bueno, Marcela, y yo coincido con Carlos de que hay una relación, ¿verdad?, entre los intereses domésticos y los intereses internacionales, pero creo que más allá de la autonomía que pueda tener, digamos, el Estado a la hora de tomar decisiones de política exterior, lo importante es tener claridad de hacia dónde queremos que vaya la política exterior y cuáles van a ser los objetivos de esa política exterior. Por ejemplo, nosotros mantenemos relaciones diplomáticas tanto con Estados Unidos como con China, dos, digamos, países que son hegemónicos, dos potencias económicas, pero pareciera que a la hora de tomar nuestras decisiones nosotros no tenemos la claridad de cuáles son los objetivos que queremos tanto con uno como con otro. Y esto entonces es lo que realmente limita ese margen de acción que puede tener una Cancillería en términos de liderazgo de esta misma coordinación que ahora Carlos decía, ¿verdad? Cuando Carlos hablaba del tema estructural, yo lo que pensaba es, bueno, tenemos una orquesta sin director y sin partitura, ¿verdad? Es decir, ese liderazgo por mandato constitucional es que el presidente y el canciller son quienes son los responsables de liderar la política exterior. Pero bueno, no tenemos, como decía Carlos, esa partitura o esa estructura, esos mecanismos de coordinación, y al no tener una claridad en términos de los objetivos de esa política exterior, el margen de acción, por supuesto, que se va a limitar, porque vamos a terminar siendo, como había mencionado, un país que va a reaccionar a los acontecimientos internacionales más que tener una posición activa. Lo hemos visto en diferentes casos, caso de crisis en Nicaragua, el caso de Venezuela, ahora con la COVID-19, incluso la población se ha dado cuenta que la Cancillería funciona o que tiene, digamos, un rol importante cuando correspondía traer a los ciudadanos costarricenses o familiares que estaban fuera, y que las embajadas tomaron un rol importante en todos esos famosos viajes humanitarios. Y hasta ahí pareció verse como importante el rol de la Cancillería. El nivel de abstencionismo siempre es alto, y cuando hay recordemos que los procesos electorales son súper emocionales, mucho más que racionales, son emocionales. Cuando hay un voto, si los demócratas logran posicionar la votación como un referendo al presidente Trump, como un voto protesta, aglutinar el voto protesta, que es parte de lo que han estado haciendo, por ejemplo, recogiendo apoyos importantes de republicanos connotados, un Colin Powell, un Jeff Flake, dentro de sus filas, para decirle a la gente, esto es más que una cuestión partidaria, ¿verdad? Tienen posibilidad. Ahora, el problema y lo que tienen al frente es una estrategia que yo me imagino que es la que van a utilizar en estos últimos 70 días que quedan, que es una estrategia basada en el miedo, decirle a la gente, y además con un presidente Trump que pareciera de teflón, no se le pegan las cosas. Bueno, a Hillary Clinton, ¿cuánto le costó el tema de Benghazi en las elecciones pasadas? Un tema
súper claro que ella no tenía ninguna responsabilidad directa. Ahora sale a la luz, por ejemplo, que el presidente Trump sabe con claridad que las fuerzas rusas están ofreciendo botines de dinero por las muertes de soldados americanos en ciertos lugares y no tiene ninguna consecuencia para él, ¿verdad? Eso es una característica de él como figura, que no logra que le peguen cosas que a otros candidatos sí le pegarían, y una estrategia basada en el miedo, decirle a la gente, si ganan ellos, le van a quitar cosas que son preciadas para usted, que tiene que ver con el tema de libertad, con ese sentimiento tan arraigado que tienen con sus soldados, con sus miembros de las milicias, ¿verdad? Si ellos logran posicionar el discurso del miedo, la tienen difícil, a menos que logren verdaderamente colocar ese voto protesta y convertirlo de una manera más emocional que racional. Javier, como bien vimos en la cápsula, este es un conflicto, ¿verdad?, que es histórico, que tiene, digamos, muchas aristas. Tal vez podríamos empezar con ubicar geográficamente a Afganistán, no solo en función de su ubicación espacial, sino también con respecto a los recursos que posee, por qué es, digamos, tan importante geoestratégicamente, ¿verdad? Y podríamos como iniciar con esto. Claro, Afganistán se ubica es un país del Asia Central y es un país estratégico del Asia Central, ya que el terreno de estos países es, por así decirlo, muy quebrado, por lo que cualquier comunicación entre el sur de Asia con el norte de Asia, es decir, con Rusia, o el este de Asia, China, Corea, Japón, con el continente en miras de tener comunicaciones con Medio Oriente o incluso llegar a Europa, tienen que prácticamente pasar por dos vías. O el norte por Rusia, ¿verdad?, que tiene que pasar también por Turkmenistán, o más al sur por Afganistán. Afganistán se dice, dentro de una lógica de geopolítica clásica, que es la puerta a el Asia Central. Y cualquier potencia que quiera pues realmente administrar estos recursos, adquirir estos recursos o utilizar el país como ruta de paso, va a necesitar pues precisamente el control de su territorio. Esto, además de que tiene importantes recursos minerales, se ha descubierto recientemente que tiene más de 1.400.000 toneladas de minerales de las llamadas tierras raras, entre ellas una de las más preciadas ahorita, que es el litio. Tiene importantes recursos como el cobre, tiene también importantes recursos de gas natural y petróleo. Pero más allá de eso, Afganistán en este momento, ya luego de la retirada de Estados Unidos, se podría decir que es muy codiciado, porque los países de Asia Central, que son pues plenos en recursos, con baja población, ofrecen un suministro energético que los países del sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh, etcétera, necesitan y tienen que necesariamente pasar por Afganistán. Y esto es lo que ha hecho que muchas potencias interesadas en estos proyectos pues tengan intereses.